no hay más plata, que no hay más plata. Todos los ojos del mundo pusieron su mirada en Argentina. Hay que analizar dos puntos muy importantes: lo que sucede en Argentina para los argentinos, para los latinoamericanos, para el mundo entero. Y el otro punto es, desde el mundo, cómo los nodos se cruzan y qué significa para las piezas del ajedrez mundial. Creo que es muy, muy importante escuchar el análisis de los símbolos, de las cosas que no se dicen, del rastro que deja la huella de las acciones de este nuevo gobierno para la organización, para la estabilidad mundial. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Hoy enterramos décadas de fracaso, peleas intestinas y disputas sin sentido. Peleas que lo único que han logrado es destruir nuestro querido país y dejarnos en la ruina. Hoy comienza una nueva era en Argentina. No hay más plata, que no hay más plata. Que la sociedad entendiera que este es el problema, entendiera que no hay más plata, que no hay más plata, que no se puede seguir gastando más de lo que recaudamos. Gracias como siempre al equipo de Detrás de la Razón. Este programa es, yo creo que muy, muy jugoso. Les va a encantar, te va a encantar a ti que nos ves en cualquier parte del mundo. Está con nosotros alguien que estimamos mucho y que respetamos mucho, Rafael Araya Masri. Él sabe de geopolítica y más de su Argentina, y tenemos pues mucha sed de escucharlo y de escucharte. Rafael, hermano, ¿cómo estás? Qué gustazo. Nos da muchísimo gusto tenerte aquí en Detrás de la Razón. ¿Y qué opinas de este personaje, el nuevo presidente de Argentina? Roberto, primero que nada, la alegría de saludarte, de encontrarme nuevamente contigo y agradecer tu generosa invitación para participar en Detrás de la Razón, cosa que siempre para mí ha sido un motivo de alegría. La Argentina está comenzando con un experimento. Mi opinión personal, yo creo que interpreta la de muchos. Existen aquí varios factores, entre otros una buena dosis de mesianismo, Roberto. Es decir, él termina su discurso apelando a las fuerzas del cielo para que guíen su mandato. No se presentó una sola propuesta de cuáles van a ser sus medidas económicas. Recién para el día de mañana o el miércoles va el ministro de Economía, que fue ministro de Mauricio Macri, aclaremos, porque también hubo un pacto electoral con el partido del expresidente Macri para llevar esos votos a Javier Milei, y él ha asumido compromisos que además son un desmentido a lo que ha sido su impronta como eje de su campaña política, porque él ha bautizado al mundo político como la casta, ¿no? Todos los políticos son la casta que han empobrecido al país, que lo han llevado a este desastre por el que está pasando la Argentina, pero vemos que en la práctica
y en un arranque de pragmatismo extremo, él ha tenido que ir a buscar una alianza con el expresidente Macri y con sus personeros, Patricia Bullrich, que fue la ministra de Seguridad de Macri, para intentar darle gobernabilidad a un gobierno, perdón por la redundancia, que carece de mayorías, es decir, en una Cámara donde la mayoría simple son 129 votos, ellos tienen 30. En un Senado donde son 50 senadores o 49 senadores, ellos tienen 7. Entonces, el andamiaje político que van a tener que construir es tan intrincado, Roberto, que la gobernabilidad no va a ser fácil, salvo que él recurra a políticas, no diría autoritarias, pero sí un poco impuestas, que es gobernar por decretos. Pero esos decretos también, según la Constitución argentina, tienen que ir después a una revisión del Congreso. Entonces estamos ante la improvisación absoluta. Es decir, cuando todo el mundo esperaba que este señor presentara hoy, al primer día de ejercicio de su mandato presidencial, un plan económico para los próximos 3 meses o 6 meses, nos encontramos con que todavía están revisando la redacción, con que pretenden mandar un paquete de leyes ómnibus, como ellos la llaman, que para modificar 400 artículos de igual cantidad de leyes, y eso no aparece por ningún lado. Entonces nos encontramos ante un ser bastante mesiánico, bastante populista, que ha hecho de su discurso, digamos, un insulto permanente, una procacidad que realmente ha rebasado cualquier límite en algún momento, y que a aquellos que pintó como sus grandes enemigos, digamos, los políticos tradicionales, hoy tristemente tiene que recurrir a ellos para intentar darle gobernabilidad y viabilidad al proyecto político que él pretende para la Argentina, Roberto. Rafael, cuando tú ves a un presidente manotear, hacer payasadas, muy histriónico, al decir cosas radicales como querer dolarizar, como querer quitar el banco central, como meterse con las cuestiones éticas, como el aborto, como vender los órganos, como sentirse enviado de Dios. La pregunta es, ¿tú crees que este señor de verdad se crea de creencia, tenga fe en lo que está diciendo, o está actuando, o está obedeciendo a una línea ideológica o a una corriente capitalista o a una corriente financiera del mundo? Bueno, te faltó mencionar, Roberto, que él a través de los espíritus se comunica con su perro muerto, que es su intermediario ante Dios, según sus propias palabras. Su perro Conan fue para él muy importante en su vida, se murió, lo hizo clonar y sacar los 4 cachorros, los 4 perros que hoy tienen su poder, son clones de ese perro que murió, y que a través de terceros se comunica con él al cielo, y él es el intermediario ante Dios, y a través del espíritu de ese perro, Dios le dice lo que tiene que hacer. Entonces, nos encontramos realmente ante un caso, yo no diría peligroso, pero no encuentro otra palabra, Roberto, que exprese de mejor manera lo que empieza a cundir en el ánimo de gran parte de la opinión pública. Es decir, era sorprendente que en el acto de Asunción, este domingo recién pasado, él decía, vamos a ajustar, y la gente gritaba, enfervorizada, aplaudiendo, y gritaba motosierra, porque en la motosierra fue un símbolo de su campaña, diciendo que él venía a arrasar con todo para sentar las bases de un nuevo país. Y esa misma gente que lo votó ante su discurso tan radical en las escalinatas del Congreso, hoy yo veo los tweets, veo los mensajes en las redes sociales, son gente que jamás se esperó que las promesas de ajuste de Milei fueran tan tremendas. Es decir, yo creo que en el fondo pensaban, el ajuste le va a llegar a otros, no a mí. Entonces se empiezan a ver frases, se empiezan a ver posteos manifestando esa desilusión, y yo creo que esto va a ir a más, porque cuando estamos en un mes que va a acumular un 22% más o menos de inflación,
Milei prometió para enero, febrero y marzo entre un 40 y 50% de inflación sin que se ajusten los salarios, Roberto. Entonces, esto va a ser, en términos políticos, una masacre que va a llegar a todos los sectores que viven de su trabajo, a la clase media, a la clase más empobrecida, porque los artículos, las colas que hay en estos momentos en los grandes supermercados para abastecerse de la mayor cantidad de productos posible antes que sigan subiendo, porque ya remarcaron cuando él ganó la elección, ya remarcaron hasta un 50% de los costos, sobre todo en el rubro alimentación, que es el más delicado y es un elemento imprescindible en cada familia, Roberto. Entonces, la expectativa que hay es realmente catastrófica en vastos sectores de la sociedad, porque realmente este señor vino con la motosierra y va a lanzar una política de ajuste que él ya anunció, que va a comenzar con el Estado argentino. Entonces, eso va a significar proyectos de privatización de Aerolíneas Argentinas, de los grandes recursos gasíferos que hay en el país. Te recuerdo que la Argentina es el segundo productor mundial de gas shale, del gas que se saca de la arena, digamos, por excavación, que no son pozos de gas, sino que por fracking, digamos, en el sur, es la segunda reserva mundial. Entonces, YPF, que ha sido una empresa insigne, ya los yacimientos petrolíferos fiscales de Argentina, todo eso él ha prometido privatizar. Y ahora va, digamos, coherente con su promesa de que el ajuste va a venir en el Estado argentino, nos encontramos con que la cantidad de cesanteados, de gente que va a perder su trabajo, es realmente monstruosa en momentos en que el salario en la Argentina, Roberto, dura hasta el día 10, hasta el día 15, con suerte de un trabajador normal, y eso va a ser, digamos, expuesto a una mayor vulnerabilidad porque ya ni siquiera va a tener la fuente de trabajo que le permite sobrevivir esos 15 días. Entonces, él dice que es la única alternativa que existe. Todos los demás economistas que no piensan como él dicen que no es la única alternativa que existe, y él, digamos, su propuesta es la eliminación del Estado, incluso llegando a prometer que va a dinamitar el Banco Central, Roberto, figurativamente, por supuesto, y que todo el ajuste lo va a pagar la casta política. Ahora cambió y dice que se va a ajustar por el Estado. Entonces la expectativa en muchos sectores es catastrófica y esto obviamente va a atentar contra la gobernabilidad en el país, porque los movimientos sociales, los movimientos sindicales, los piqueteros que viven de la ayuda del Estado para paliar la situación dramática que tienen frente a la desocupación, han promovido y van a realizar una primera manifestación este 20 de diciembre, recordando a aquellas víctimas asesinadas por la policía durante el gobierno de la Rúa, ¿no? Y van a marcar la cancha, van a marcar el terreno, diciéndole a Milei que lo que se espera es una lucha frontal contra un ajuste brutal, y esto obviamente va a tener consecuencias que va a atentar contra la paz social, que va a atentar contra cualquier atisbo de tregua entre Milei y los sectores más desposeídos del país, Roberto. Es decir, no van a haber 100 días de gracia para el nuevo presidente. Esta lucha para impedir un ajuste tan brutal ya comienza en los próximos días, Roberto. ¿Qué significado tiene esto para el ajedrez mundial? Porque vimos a Orbán ahí, vimos a Zelensky ahí, vimos a Bolsonaro ahí, vimos al rey de España, y sobre todo la posición, esto es muy importante, la posición pro-Israel, el voto contra los palestinos, y si todo esto tiene que ver con un misticismo, con ideología o conveniencias capitalistas que quieren aplastar aún más a los pueblos justamente como el palestino. Por favor. La Argentina está comenzando con un experimento, con una nueva forma de concebir el rol del Estado frente a la sociedad, que no son parámetros nuevos. Lo vivimos en Chile durante la dictadura de Pinochet, cuando el gran padrino del modelo económico chileno era Milton Friedman,
que viajaba a Chile cada 2 meses para constatar qué tipo de medidas se estaban tomando, si su proyecto se estaba llevando a cabo a cabalidad. Y Javier Milei es un gran admirador de Milton Friedman, ¿no? Y de toda esta corriente neoliberal que él denomina como anarcocapitalista, es decir, anarquista en lo político y capitalista en el plano del diseño económico. Esto, por supuesto, tiene un correlato con lo que ha sido el gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil, el que ha sido el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, y ahora, bueno, lo vemos ahí a los abrazos con Volodymyr Zelensky, con Orbán, el presidente de Hungría, que son exponentes de estas nuevas derechas populistas que surgen desde los rincones más remotos por lo distante que son de la política. Tenemos en Vladimir Zelensky a un actor humorista que hizo su fama precisamente de esa manera en la televisión de Ucrania, y tenemos a un presidente que está, según sus propias palabras, en pleno proceso de conversión al judaísmo, con lo cual ha prometido también trasladar la embajada argentina desde Tel Aviv a Jerusalén. Ha estado acá por pocas horas el canciller israelí saludando al presidente, el rabino que participó de la ceremonia interreligiosa para dar la bienvenida al nuevo gobierno fue designado embajador en Israel. Es decir, hay un trastocamiento de todo lo que ha sido una política del Estado argentino de apego estricto al derecho internacional, en el caso de Palestina, del respeto precisamente a las resoluciones de la ONU, y creo que vamos a ver un cariz absolutamente distinto en todo esto. Es decir, si contabilizamos las personas que estuvieron durante la ceremonia de asunción del presidente Javier Milei, nos vamos a encontrar con que estuvo el presidente Boris, estuvo Orbán, estuvo el rey Felipe de España, estuvo Zelensky, estuvo el presidente también de derecha de Ecuador, recién electo, Noboa, estuvo Lacalle Pou, pero en realidad países como Francia, como Italia, como otros estados europeos importantes, el propio Estados Unidos mandó ni siquiera funcionarios de segunda categoría, sino son terceras líneas. Francia mandó realmente un personaje que no tiene ningún tipo de relevancia, y mandaron gente, digamos, que son señales potentes de que no están dispuestos a aceptar cualquier comportamiento político por parte del nuevo gobierno argentino. Entonces, eso es lo que vimos ayer, pero esto también tiene una larga historia larvada en un presidente cuya personalidad, digamos, es uno de los factores que atrajo a muchos a votarlo, y cuyas promesas, digamos, de un ajuste brutal que va a repercutir ya en los próximos días, o está repercutiendo por la expectativa en el bolsillo de los argentinos, sin duda es un camino a más pobreza, a más desocupación, pero él sostiene en su discurso público que no hay ninguna alternativa a este ajuste, Roberto. Gracias, Rafael. De las últimas preguntas, para ya no quitarte tu tiempo, veo felicitaciones de, por ejemplo, aquí uno de los millonarios más grandes que tiene América Latina y México, pues felicitan a Milei, a Elon Musk también felicitaron a Milei cuando ganó las primarias, Donald Trump, y muchos felicitan al pueblo de Argentina, que dicen que desplazó al peronismo y fue el mismo pueblo de Argentina que llevó a Milei a la victoria. ¿Cómo explicamos esto, Rafael, sobre todo para los que estamos afuera de Argentina? ¿Qué en realidad pasó? ¿Es que la gente no se dio cuenta? ¿Es que se hipnotizó a la gente? ¿Es que hay gente tonta? ¿Es que el pueblo no es sabio para elegir? ¿Cómo explicamos todo esto? Yo creo, Roberto, que jamás se puede culpar a la gente por haber votado lo que votó. Estas cosas no son gratuitas. Yo creo que son la consecuencia, son el emergente de situaciones que vienen
labrada desde hace mucho tiempo. Es decir, tenemos un gobierno que, como el de Alberto Fernández, está bien, se enfrentó a una trágica pandemia. Todo el esfuerzo gubernamental se volcó a atender esa pandemia, se volcó a atender las necesidades más urgentes de la gente más desfavorecida, entregando dinero, entregando, por ejemplo, a los negocios. Les entregó una línea de crédito para que no cerraran sus puertas, para que siguieran produciendo, para que siguieran las persianas abiertas. Entonces, todo eso significó un decaimiento tremendo de la economía argentina, Roberto, donde la única manera que tuvo el gobierno de combatirla fue imprimiendo dinero, lo que generó, por supuesto, valores de inflación que este año están rondando el 140%. Entonces, cuando vemos a enormes empresarios, a representantes de multinacionales, a los BlackRock, ¿no? Todos estos fondos buitres, alegrarse por el triunfo de Milei es natural, porque la base de las fortunas de ellos se basan en una hiperexplotación, se basan en que la desocupación es un factor de ajuste, porque si tienes trabajando a 1.000 personas en una empresa y les dices que si protestan o si piden reivindicaciones hay otras 1.000 personas dispuestas a trabajar por la mitad de lo que ellos ganan, vas a tener van a contrarrestar el clamor social, digamos, ante el chantaje de perder el trabajo. Esto lo vivimos, esto se vivió en la Argentina con el gobierno de Martínez de Oz, con el ministerio de Martínez de Oz durante la dictadura, donde el plan se pudo aplicar, o en el caso de Chile se pudo aplicar el proyecto de Milton Friedman, porque había una dictadura que estaba dispuesta a reprimir la protesta social y la rebelión de los desposeídos, digamos, para seguir levantando sus reivindicaciones. Entonces yo creo que los grandes empresarios están felices porque les va a permitir contratar gente por muy poco, tener mano de obra barata, poder poner las reglas de juego en el modelo económico, importar y exportar sin ningún tipo de control, porque se está, por ejemplo, la Secretaría de Comercio va a ser disuelta, no va a haber un control estatal, y como dice mi ley, todas las transacciones serán entre privados, entre las personas, entre empresas, independientemente del lugar donde se encuentren en el mundo. Entonces, esa falta de control del Estado es precisamente el sueño dorado de todos los grandes empresarios, sobre todo los que menos escrúpulos tienen, para encontrar las facilidades de concretar sus proyectos económicos a costa del sufrimiento, de la pauperización, de la disminución de los salarios y del empobrecimiento de grandes masas de población que no tienen más alternativa que trabajar por una miseria, Roberto. Esperemos que esto no sea así, que la protesta social sea capaz de poner un freno a este plan que es realmente brutal para el pueblo argentino y que se encuentre un camino de armonía y concordia que satisfaga las pretensiones de toda, querido Roberto. Tu claridad para llevarnos y traernos tu explicación, pues te la agradecemos mucho. Gracias por tu tiempo. Pues tu conclusión, Rafael, ¿qué se nos va, qué se nos escapa y cómo concluyes este programa con pues la esperanza para los argentinos, la desesperanza para los argentinos y lo que tú quieras agregar, por favor? Mira, yo creo que pasada la euforia de esa masa popular que respaldó a Milei, va a llegar un momento en que el choque con la realidad va a ser brutal, Roberto. Es decir, por eso yo apelo a la capacidad de los movimientos sociales, a la capacidad de los grandes sindicatos, a la capacidad de los trabajadores, de poder confrontar un modelo que va a ser realmente brutal como nunca ha sucedido en la Argentina, para a partir de ahí negociar. Hay otro factor que puede balancear esto de alguna manera, que es la falta de apoyo total en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores, donde se puedan frenar iniciativas que van a perjudicar aún más a los más desfavorecidos en el país, Roberto. La expectativa es grande,
la ansiedad por conocer el proyecto final de Milei como propuesta económica al país realmente nos tiene a todos en un alambre, digamos, parados y esperamos saber eso, digamos, para ver qué camino va a tomar el pueblo argentino, si va a aceptar mansamente esto o si va a significar el inicio de un proceso de confrontación con el nuevo gobierno, lo que obviamente va a traer también un grado de represión importante, porque estas propuestas sin represión no funcionan lamentablemente, Roberto. Vamos a ver qué pasa. Ojalá que el pueblo pues vaya para mejor, siempre ese es nuestro deseo. Oye, Rafael, ¿es posible que Milei con su aparato de marketing esté exagerando su propio pronóstico de 50% de inflación para que en realidad no se cumpla y después le aplauda el mismo pueblo como una especie de engaño para seducirlos aún más? Claro, eso es lo que en Chile llamamos la teoría del tejo pasado. O sea, te quiero cobrar 100 para terminar vendiendo en 50 y salir ampliamente favorecido como el hombre más generoso del mundo. Pero las expectativas de los economistas, te diría de todas las tendencias, es que la expectativa de inflación interanual llegue a entre el 200 y el 400% durante el año 2024 y 2025, Roberto, porque el pronóstico de Milei es que su plan va a comenzar a ver resultados recién después de entre 18 y 24 meses. Así que será un año y medio realmente de pasarla mal, según las propias palabras del presidente, no es opinión propia, es información. Y ese es el pronóstico que él tiene, ¿no? Que de manera absolutamente descarnada y sin pudor alguno lo ha manifestado en su primera intervención ante esa gente en el frente al Congreso Nacional. Así que, según sus propias palabras, se vienen tiempos sombríos, se vienen tiempos extremadamente duros, pero veremos también que hasta dónde un pueblo corajudo y valiente como el argentino está dispuesto a tolerarlo. Esa es la interrogante que queda sobre todo esto, querido Roberto. Tremendo, hermano, tremendo. Muchísimas gracias, Rafael. Te mandamos un abrazo gigante, lo mejor siempre para ti y para toda tu familia. Te lo digo tanto en privado como en público. De verdad, muchísimas gracias. Muy agradecidos de tenerte aquí en Detrás de la Razón. Un abrazo gigante. Gracias, Rafael. Y gracias a ti que nos ves en cualquier parte del mundo. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias a ti, Roberto, por el privilegio y la gratitud de esta invitación. Un gran abrazo y que tengas unas felices fiestas.